Nos dice el Señor en Hechos 12 que en un tiempo persiguieron a los apóstoles. Herodes había mandado a matar a Santiago y con eso hizo feliz al pueblo. Entonces también se motivó y arrestó a Pedro. Vemos que a Pedro lo metieron a la cárcel, lo custodiaban 16 soldados. Pedro estaba siendo cuidado y custodiado como el más peligroso, como si fuera el peor criminal, como el más peligroso terrorista. Por eso, fácilmente Pedro podría haber dicho, como lo dijo Jesús: ¿por cuál de todas las obras buenas que les he mostrado es que me van a matar? ¿Por cuál de todas esas obras buenas fue que me tomaron preso? En muchas ocasiones vemos injusticias en nuestra vida. Vemos o creemos que estamos haciendo las cosas bien, mas sin embargo los demás no lo perciben de esa manera. O hasta somos juzgados en público de supuestamente hacerlo todo mal. Lo cierto es que a Pedro lo metieron a la cárcel para llevarlo a juicio público, o sea, para dejarlo en vergüenza de todo un pueblo, para que quienes fueran a definir su veredicto fueran aquellos que se deleitaron en la muerte de Santiago. ¿Qué futuro o qué veredicto le podría esperar entonces a Pedro? ¿Qué podría estar pasando por la cabeza de Pedro en ese momento? Pero algo muy especial podemos ver que ocurría mientras Pedro estaba en la cárcel, mientras le llegaba al otro día el juicio. Dice Hechos 2:5 que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y el Señor te pregunta hoy: ¿oras fervientemente? ¿Oras fervientemente por la obra, por quienes pertenecen a ella, por la obra como tal, por cada programa que se emprende? ¿Oras por tus hermanos, por las personas que conforman la obra? ¿Oras por tus líderes? ¿Oramos con el mismo fervor que trabajamos? ¿Oramos con el mismo fervor con que hacemos nuestras cosas, así con el mismo fervor con que llevamos a cabo nuestros asuntos personales? ¿Saben qué nos enseña el diccionario acerca de la palabra fervor? Dice que fervor es hacer algo con celo ardiente, con entusiasmo, de manera apasionada, con eficacia, con intensidad. Acerca de esta oración ferviente nos da el Señor un ejemplo también en la palabra, con una viuda que insistentemente acudía donde un juez injusto, o sea, donde alguien que muy posiblemente no le iba a dar un buen veredicto y tampoco iba a hacer justicia para ella. Pero comenzando el Señor a enseñarles esta parábola a sus discípulos, Él comienza diciéndoles: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Eso es una oración ferviente. Pero dice la palabra que finalmente esta viuda insistió de tal manera que dice el juez que iba a hacer justicia por ella, porque esta mujer lo iba a volver loco. Y acerca de esto le dice Jesús a sus discípulos: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? El propósito de Dios no es que solo oremos en un momento, una sola vez en el devocional, sino que sigamos con el mismo fervor, con la misma mentalidad, con la misma fe, que nuestra fe no sea tocada cada vez que volvamos a la realidad, cada vez que salgamos a la cotidianidad. El Señor quiere que nuestra mente se recree en lo que Él ha dicho que podrá hacer a nuestro favor. Y que no desfallezcamos, que no nos demos por vencidos, como lo dice acá. Así como pasa con una mujer, Dios lo tipifica de esa manera, como cuando una mujer está por dar a luz, que solo quienes hemos pasado por esta situación sabemos lo doloroso y que se siente desfallecer. Pero una mujer, por el anhelo de ver a su hijo nacer, no se da por vencida, hasta escuchar a la enfermera o al médico decir: no puje más, porque ya nació el bebé. Pero por más dolor o por más aflicción no dejamos de trabajar, no desfallecemos. Asimismo, Dios ilustra la actitud que cada uno de nosotros deberíamos tener cuando estamos pasando por adversidades. Porque fue esto lo que favoreció a Pedro. Dice la palabra, volviendo a Hechos 12, en el versículo 6, que la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados.
Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y el ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Y vamos a hacer acá una aclaración. Dice la palabra que Pedro estaba en la víspera de su muerte, porque eso era lo que supuestamente estaba por suceder de acuerdo a lo que había pasado con Santiago y porque era con esa intención que había sido tomado preso. Pero dice la palabra que Pedro dormía, o sea, Pedro no estaba angustiado, Pedro no estaba pensando en que iba a morir, Pedro no estaba afligido, él estaba tranquilo. Y eso nos recuerda como cuando iba Jesús en la barca donde había una tormenta y mientras los discípulos que estaban con él estaban asustados, angustiados, petrificados, Jesús se encontraba durmiendo en el borde de la barca. Y dice entonces que el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hace que lo que esté pasando sea como que esto sí es real, como que nosotros estemos viendo lo que Dios está haciendo y sea tan increíble para nosotros, porque Dios obra de una manera sobrenatural e inimaginable. Eso que nosotros no hemos visto, no hemos escuchado y ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, es como Dios puede llegar a obrar a nuestro favor. ¿Cuándo? Cuando oramos fervorosamente, cuando no desfallecemos, cuando no nos cansamos de orar. Entonces dice: así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras? Es cierto, dijo, el Señor envió un ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está en la puerta. ¿Estás loca?, dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron. Quedaron asombrados y Pedro les contó todo lo que había sucedido. Así que, como a Pedro y como a esta mujer, a esta viuda, si tienes un juicio pendiente, si estás en algún proceso judicial en el cual debes presentarte donde un juez para que recibas un veredicto, Dios puede provocar como a Pedro que ni siquiera llegue a término ese juicio. Dios puede hacer juicio por ti. Dios puede salvarte de todas las injusticias por las que puedas estar pasando antes de que otros decidan por ti. Cuando nosotros ejercitemos esa oración sin cesar, esa oración que debe ser ferviente, que todo el tiempo, no solo en el devocional, sino que constantemente estemos recreando nuestro corazón, o sea, nuestra mente, y colocando pensamientos que vean la respuesta llegar, viendo hecho lo que Dios ha dicho, y que no nos demos por vencidos hasta descansar de cada adversidad. O como hizo Jacob, que no soltó al Señor hasta que lo bendijo, hasta ver cumplida la palabra recibida. Así que en cada asunto que estás pasando, deleítate en esta palabra. Recuerda que Dios está esperando de ti una oración ferviente, no una oración superficial, no una oración de momento. Verás cómo sucederá como con Pedro, que esas puertas de esa celda sean abiertas, que tú salgas de la esclavitud de la enfermedad y entres a la libertad de la sanidad, que tú salgas de la esclavitud de las deudas y entres a la libertad financiera, que tú puedas ver la libertad de cada uno de tus asuntos, que toda cárcel sea abierta, que toda cadena sea rota, que Dios directamente abra toda puerta en donde te encuentras adormecido, encarcelado, entrampado, sometido o sometida, y puedas disfrutar la libertad que Dios ha preparado para ti, que Dios ha diseñado para ti. Dios te liberte.